Bueno muchachos, buenos días a todos. De esta forma, pues vamos llegando ya al final del semestre. Esta es la última semana de clase, nos quedan con esta pues 3 horas en las cuales espero abarcar un tema que es muy importante. Espero abarcarlo pues a grandes rasgos porque en sí pues el tema es muy grande y pues se va a profundizar un poco más en la asignatura de la electrónica. Entonces, por acá lo tengo. Se llama los tiristores. Entonces, vamos a ver qué es un tiristor, cuáles son las aplicaciones prácticas que estos componentes electrónicos tienen en la vida real. Entonces, bueno, la palabra tiristor viene del griego y significa puerta. Es decir, ¿qué quiere decir una puerta? Una puerta que se abre y deja pasar algo. Entonces, en este caso, el tiristor es un semiconductor que funciona como un conmutador. ¿Qué quiere decir conmutar? Abrir y cerrar, dejar pasar corriente y no dejar pasar corriente. ¿Qué es un conmutador? Es un switch. Entonces, un tiristor funciona como un switch que se abre y se cierra para permitir el paso de la corriente, ¿sí? En este caso es un switch activado electrónicamente también y vamos a ver cómo funciona. Tenemos dos tipos de tiristores. Los más importantes son el SCR y el TRIAC. El SCR es Silicon Control Rectifier. Entonces, pues vamos a iniciar hablando de este señor, del SCR. Entonces, el SCR es el tiristor más ampliamente utilizado. Puede conmutar corrientes, es decir, permitir el paso o no de corrientes que son muy altas. Entonces, por esa razón se utiliza pues para motores, hornos, aparatos de aire acondicionado y calefactores. Es decir, deja pasar o permite el paso de corrientes muy grandes, muy elevadas. Por eso se utilizan aplicaciones de potencia. Algunos SCR pueden llegar a controlar corrientes de hasta 1.5 kA y tensiones por encima de 2 kilovoltios, es decir, estamos hablando de valores muy grandes. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama el latch. El latch quiere decir cerrojo. ¿Qué quiere decir eso? Que deja pasar o no deja pasar la corriente. En el curso de la electrónica, muchachos, ustedes van a ver algo que se llaman los transistores. Los SCR están compuestos por transistores. Entonces, por acá tengo pues la construcción básica de un SCR. Todo esto que está aquí encerradito en rojo, ese es el SCR. El SCR tiene tres componentes. Tiene un gate, que es acá donde estoy señalando una puerta. Tiene un ánodo, que va a estar por acá, donde se va a aplicar la tensión de polarización. Y un cátodo, que es el negativo. Entonces, por ahora, lo que nos interesa es no tanto lo que está a su interior, porque esto se va a ver el otro semestre, pero sí nos interesa saber que él tiene tres paticas: gate, ánodo y cátodo. Entonces, este señor que se llama SCR conmuta la corriente. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Entonces, les acabo de decir que él funciona como un switch, es decir, acá tengo los dos casos. El, el modo abierto. En el modo abierto, pues obviamente no pasa corriente por RL, que es la carga. La carga es la que recibe la corriente. La carga en este caso pues no recibe corriente porque el SCR está abierto o inactivo. En este caso pues solamente el voltaje entre el diodo ánodo y cátodo pues es VCC cuando está abierto. Cuando está cerrado, cuando está cerrado pues se cierra el SCR. En un corto pues no hay voltaje, el voltaje se va a cero, pero ya pasa toda la corriente. Es decir, que en este momento sí le pasaría corriente a la carga, a RL. Por acá tengo algo que se llama la recta de carga. Pues esto también es algo que se va a profundizar mucho en el otro curso. Y la recta de carga me muestra las características de voltaje y corriente para un dispositivo electrónico. En este caso, pues si el voltaje es cero, lo acabo de decir, es porque la corriente es máxima.
A eso se le llama el latch cerrado, es decir, pasa toda la corriente. ¿Sí? Si el voltaje es cero, pues la corriente será máxima. Ahora bien, si el voltaje es VCC, que es en este caso, ¿por, ¿por qué es? Entonces, en este caso, pues me daría VCC, pero la corriente es cero. Es porque el latch está abierto. ¿Sí? Les acabo de decir que este dispositivo electrónico tiene tres componentes o tres partes. Esto que está aquí es lo que tiene por dentro, que son transistores. Pero esto de acá ya es el símbolo esquemático electrónico como tal de un SCR. Entonces, pues este símbolo me muestra las tres partes importantes de él, que son el ánodo y el cátodo, es decir, funciona como un diodo muy normal, pero un diodo que se activa mediante un voltaje que le aplico en este terminal llamado puerta. ¿Sí? Si se activa ese voltaje, pasa corriente por el diodo, si no, pues no. Entonces, podría llegar a funcionar como un dispositivo de voltaje controlado por voltaje. Entonces, disparo de puerta. En la siguiente figura se muestra la estructura básica de un SCR. La entrada es la puerta, es decir, acá se aplica el voltaje en la puerta. En la parte superior está el ánodo y en la parte inferior está el cátodo, el ánodo positivo, cátodo negativo. Esto que está acá, pues es su composición ya como tal de semiconductor. Este tiene pues cuatro obleas, tiene P, N, P, N. En esta oblea P pues está la puerta, en esta de acá P está el ánodo y aquí está el cátodo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Para que circule corriente por el tristor tiene que existir un voltaje en la puerta que lo active. Entonces, tiene que existir ese voltaje para activar el tiristor. A ese voltaje se le llama tensión de disparo de la puerta y se llama VGT. Ese VGT se encuentra en el datasheet, es decir, que tiene que llegar a existir ese voltaje acá para que pase corriente. Hay otro que se llama la corriente de disparo, es decir, la corriente que tiene que estar acá. Esta se llama IGT. Pues la IGT también está en el datasheet. Entonces, en el caso del SCR2N6504, VGT es 1 voltio y la corriente IGT es de 9 miliamperes. Quiere decir que el voltaje que yo aplique acá tiene que ser de 1 volt y la fuente me tiene que garantizar 9 miliamperios por acá. Acá tengo un circuito básico de aplicación del SCR. Este circuito consta de pues el SCR, que es este de acá. Consta de lo que sería el voltaje de polarización VCC, RL. La idea es que cuando se active el tiristor pase corriente por RL. Tengo una resistencia RG. Esta resistencia RG se utiliza para limitar la corriente que le llega a la puerta. Es una resistencia de seguridad. Tengo una fuente de entrada BIN que es para pues obviamente mandar corriente por acá y garantizar el voltaje acá para que se active pues el SCR y pase corriente por la carga por RL. Este voltaje de entrada pues es igual a VGT, que es el voltaje que hay acá en la puerta, ¿sí? La tensión de disparo, más el voltaje de RG, que sería pues básicamente IGT, que es la corriente de disparo de la puerta por la resistencia de puerta. Gate, pues puerta en inglés. Entonces, esta ecuación de donde sale aplicar la ley de Kirchhoff a esta malla de acá. Y pues el voltaje que hay en la fuente es igual al que cae aquí, que es este, más el que cae aquí, que es este. Entonces, pues este es un circuito básico del circuito SCR. Se tiene que garantizar para que se active pues el VGT del datasheet y la IGT, para que pues obviamente con este voltaje de entrada pueda activarse el SCR. Supongamos que si se activa, pues si RL es un bombillo, pues se prenderá el bombillo. Pero si yo lo quiero reiniciar, ¿cómo hago? Reiniciar es apagar el bombillo.
cortarlo. ¿Cómo hago para cortar la corriente? Entonces, pues, ¿qué sucede? Hay varias formas de reiniciar o resetear el SSR, que es este señor. Entonces, acá tengo una leyenda. Voy a ampliar un poquito esto. Dice, después de que el SSR ha entrado en conducción, es decir, después de que ya pues lo activé aquí con el voltaje de 1 volt y la corriente de 9 miliamperes, después de que está en on, permanece en ese estado incluso aunque la alimentación de la puerta Bin se haga igual a cero, es decir, aunque yo quite esta fuente, va a seguir prendido el LED o la carga. Entonces, incluso aunque la alimentación de la puerta Bin se haga igual a cero. Para reiniciar el SSR hay que reducir la corriente del ánodo al cátodo, es decir, esta corriente que pasa por acá, de ánodo a cátodo, pues hay que reducirla a un valor menor que su corriente de mantenimiento. ¿Qué sucede, muchachos? Existe algo que se llama la corriente de mantenimiento, que es esa corriente en la cual por debajo de ella se desactiva el tiristor. Entonces, esto se puede hacer reduciendo VCC a un nivel bajo. Por de- ¿Cómo se va a un nivel bajo? Entonces, pues, cuando IH, cuando la corriente de ánodo a cátodo es menor a IH. Pero para hacer eso, pues necesitamos saber cuánto es IH. IH se obtiene en el datasheet. Entonces, para el circuito anterior, para este circuito de acá, ¿cómo se hacen los cálculos? Entonces, ahora voy a mirar, IH es la corriente IH sería la corriente que pasa de ánodo a cátodo. Entonces, ¿cómo hago los cálculos para este circuito? Entonces, ahora voy a tomar como cuenta esta malla. Recordemos que en la malla la corriente tiene un inicio y un fin y hace una trayectoria. En el circuito anterior de las ecuaciones anteriores, pues obtuvimos las ecuaciones de la primera malla. Pero para la segunda malla lo vamos a hacer. Entonces, acá tengo pues una fuente de voltaje, una elevación más VCC, en una resistencia pues tengo una caída, entonces menos el voltaje de la carga, menos el voltaje del diodo. En este caso pues, como es un tiristor y tiene un ánodo y un cátodo, pues esto es un diodo normal, entonces pues menos BD y esto lo igualo a 0. Ya pues si quiero saber VCC, entonces VCC es igual a PL más BD. Y si quiero garantizar un VCC para que se desactive, entonces pues VCC será igual a ¿qué? A IH por RL. Si la corriente que pasa por L es IH, pues entonces se apagará el dispositivo. Más el voltaje del diodo, que es de 0.7 volts. Entonces un método pues es llegar a IH o por debajo de IH para apagar el tiristor. Otros métodos para reiniciar el SSR, ¿cuáles serían? Entonces pues uno es muy sencillo, es cortar la corriente con un switch, así como está acá. Y ahí ya se apaga de una vez. Corto la corriente, la mando a 0. Pues 0 es una corriente obviamente pues muy por debajo de IH. El otro método sería para desactivar el SSR, pues es conectar un switch en paralelo al SSR. Entonces en este caso pues mandaría a 0 la corriente que pasa por acá. ¿Por qué? Porque la corriente viene de VCC y ya no pasaría por el tiristor, sino que pasaría por el switch, mandando inmediatamente esta corriente a 0. Entonces pues así lo puedo resetear también. Y otra pues es algo que se llama la conmutación forzada. Entonces en este caso pues se coloca una fuente de voltaje negativa al diodo. Entonces cuando se aplica pues esa tensión negativa, se compensa con la parte positiva y la corriente se va a 0. Entonces son 3 métodos que existen para poder resetear un tiristor. ¿Resetear qué es? Desactivarlo. ¿Y cómo lo activo? Con el voltaje de gate, acá. Entonces, supongamos que RL sea un LED, entonces que aprenda y apaga, por medio del voltaje de activación acá. Acá tengo un ejemplo. El ejemplo dice así. En la siguiente figura, el SSR tiene una tensión de disparo de 0.75 voltios, es decir que
el voltaje que tiene que estar acá tiene que ser de 0.75 para que se active. Y tiene una corriente de 7 miliamperes de disparo, que tiene que garantizarse para que se active el SCR y pase la corriente. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la tensión de entrada que pone al SCR en conducción? Es decir, ¿cuál sería el voltaje que yo le debo aplicar acá para que conduzca al SCR, para que este diodo conduzca? Entonces, pues eso lo podemos saber muy fácilmente con la ecuación que dibujimos anteriormente, y es que Bin es igual a BGT más IGT, que sería pues esta IGT, por la RG. Entonces, nos están preguntando Bin. Entonces, pues ya sabemos que BGT es 0.75 volts, que IGT es 7 miliamperes por datasheet. Estos dos valores son de datasheet. Y pues aquí tengo que poner una resistencia. Entonces acá sí le puedo poner pues cualquier resistencia, porque ya pues estoy garantizando el BGT. Entonces puede ser 1K, 100K, lo que ustedes quieran. Entonces aquí pues se le puso una resistencia de 1K, y con esta resistencia de 1K, entonces yo tengo que esta fuente ponerla en 7.75 volts para que acá me caiga 0.75, para que aquí me caigan 0.75, y ya con esos 0.75 se activa el diodo y pasa la corriente. Pues si aquí cae en 0.75, pues el resto del voltaje se cae en RG. Entonces pues ahí lo tenemos. Esta RG pues es importante ponerla para limitar la corriente, por evitar de pronto pues llegar a dañar el dispositivo SCR. Entonces acá lo tengo. Ya con este voltaje pues se activa. Si esta resistencia no fuera una resistencia sino un LED, se prendería. Y ya esa es la primera pregunta. Entonces la segunda pregunta dice: si la corriente de mantenimiento es igual a 6 miliamperios, recordemos que esta corriente es la corriente límite, ya que por debajo de ella se desactiva el SCR. Entonces, ¿cuál es la tensión de alimentación VCC? ¿Cuál debería ser la tensión acá que bloquearía el SCR? Es decir, que me lo pondría en modo off. ¿Qué voltaje se le debería poner acá para que aquí se ponga en modo off? Entonces, para que abra el switch. Entonces, pues para saber eso, pues podemos partir de la ecuación que vimos más arriba. Para el cálculo de la tensión de alimentación que bloquea el SCR, la tensión de alimentación pues es esta. Entonces, pues VCC es igual a 0.7 voltios por la ecuación que vimos arriba, más IH por RL. Entonces, pues ya sabemos que ese 0.7 es una constante, que es el voltaje del diodo. IH pues son 6 miliamperes, y esto se multiplica por la carga, que es de 100. En este caso, yo debería bajar VCC a 1.3 volts para bloquear el SCR. Entonces, pues ahí lo tenemos. El SCR es un conmutador, permite el paso de la corriente o no lo permite mediante la aplicación de un voltaje aquí en la puerta, en el gate. Entonces pues estas son dos aplicaciones de conmutación de un SCR. El SCR también se puede utilizar para un circuito de protección de una carga. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, una de las aplicaciones más frecuentes del SCR consiste en proteger las cargas delicadas frente a sobretensiones de una fuente de alimentación. Es decir, supongamos que usted le conecta una carga a una fuente, y el voltaje de esa carga siempre tiene que ser 5 voltios. Pero si hay una sobretensión, es decir, la fuente de alimentación se sube el voltaje a 10 voltios, pues te va a quemar la carga. Entonces, pues se puede utilizar un SCR para proteger la carga frente a elevaciones inesperadas de tensión o de voltaje de la fuente. Entonces, pues acá tengo en este esquema, tengo pues una fuente de alimentación VCC, y a esta fuente pues le conecto en paralelo pues una carga que recibe pues la potencia.
Pero este circuito que está acá me va a proteger la carga si la fuente de alimentación se eleva por encima de un valor que yo no quiera. Entonces, ¿esto cómo funciona? Vamos a partir pues de lo que sería la parte matemática. Entonces, pues si nos venimos por esta malla de positivo hasta negativo, esto es tierra, toda esta parte de aquí es tierra. Entonces, si nos venimos por esta malla, venimos de positivo. Bueno, otra cosa importante, muchachos, antes de explicar esto que está aquí, bueno, ya ustedes saben que este es el SCR, ¿sí? Esta sería una resistencia que serviría para polarizar la compuerta que está acá o darle su voltaje. Y este señor que está aquí, pues se los expliqué en una clase pasada, se llama el diodo Zener. Entonces el diodo Zener pues tiene una característica importante, y es que él puede conducir en inversa, conducir corriente por acá. O sea, por acá sí puede pasar corriente, por este lugar, por esta parte del circuito, puede pasar corriente porque es un diodo Zener, ¿sí? Entonces, recordemos que el diodo Zener pues tiene un voltaje que se llama el voltaje Z, que es este, que es el voltaje de disrupción. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el diodo Zener llegue a este voltaje Z, pues comienza a pasar corriente por acá, bastante corriente. Antes de que se llegue a este voltaje Z, pues no circula corriente por acá, porque no está en la zona de disrupción. Entonces, antes de que llegue a este BZ, la corriente es prácticamente cero. Ya cuando se llega al BZ y un poquito más, comienza a circular bastante corriente. Entonces, una vez hecha esa aclaración, vamos a hacer el cálculo de la ecuación de malla para la siguiente malla. Entonces, la corriente sale de positivo, pasa por el diodo pues cuando ya esté en BZ, ¿sí? Seguimos por acá, pasamos por el triac y llegamos a tierra. Recordemos que aquí hay un voltaje también que cae, que vendría siendo el voltaje de la puerta. Entonces, otra cosa importante, el voltaje de la puerta, que es el voltaje gate, sería el mismo voltaje de la resistencia, porque mire que es el mismo punto. Entonces, esta ecuación, ¿cómo me queda? Me queda BCC es igual a ¿qué? A BZ más el voltaje gate, o el voltaje gate de disparo. Entonces, esto es una constante, ¿no?, que se conoce en el datasheet. Y este señor BZ también, porque es el voltaje de ¿qué? El voltaje Zener, del diodo Zener. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? ¿Cómo funciona este circuito? En el momento en que se activa el SCR, ¿sí? En este momento que se activa el SCR, queda en corto la fuente. Es decir, si se activa este señor acá por medio de un voltaje, la fuente queda en corto y no me daña la carga. Es decir, no les llega la corriente a la carga, porque la fuente queda en ¿qué? Queda en corto. Si esto queda en corto, la corriente ya no le llega acá, se viene por acá. Eventualmente lo que puede ocurrir ahí, ¿qué es? Pues que si está poniendo la fuente en corto, se puede dañar. Entonces, con un SCR empleado para proteger la carga, así como está acá, es necesario utilizar un fusible o limitador de corriente para no afectar la fuente. Entonces, eso es importante, porque digamos, en el momento en que se eleva la tensión acá, más de lo esperado, pues se activa el SCR y me pone en corto la fuente. Cuando eso sucede, pues básicamente ya no les llega el voltaje a la carga, pero toca proteger la fuente, porque pues tengamos en cuenta de que se está poniendo en corto la fuente. Por acá tengo un ejemplito de esto. Entonces, calcule la tensión de alimentación BCC que activa el SCR para protección de la carga. Entonces, ¿qué pasa? Leamos nuevamente. Calcule la tensión de alimentación que activa el SCR para protección de la carga. Es decir, en este momento estoy en 5 voltios. Y estos 5 voltios le están llegando ¿a qué? A la carga, que es esta. Es decir, sobre la resistencia de 10 ohmios caen ¿cuántos voltios? Caen 5, porque el SCR no está activo. Pero si este voltaje se eleva mucho por encima de un valor,
se va a activar el SCR y se vuelve un corto y ya no le llega el voltaje de 5 voltios, ya no le llega ese voltaje, esa sobretensión a la carga. Entonces, si partimos de un diodo Zener que tenga un BZ de 5.6 volts y partimos de un SCR que tenga un VGT de 0.75, ¿cuál sería el voltaje con el cual se activa el SCR y ya no le llegaría ese voltaje a la carga? Entonces, pues partimos de la ecuación anterior. VCC es igual a BZ más VGT. VCC es igual a BZ para este diodo de 5.6 volts más 0.75 volts, que es este voltaje más este. VCC es igual a 6.35, es decir, si hay una elevación de tensión inesperada hasta 6.35 voltios, digamos que esta fuente se subió hasta 6.35 voltios inesperadamente, ¿qué pasa? Si activa el SCR, esto se vuelve un corto, y ya no le llega esa tensión de 6.35 a la carga de 10 ohmios. Entonces lo que hace esto es activa SCR, lo vuelve un corto y me inhabilita la fuente, en el caso de una elevación inesperada de voltaje de esta señora. Entonces en este caso pues se utiliza el SCR como protección para una carga y en compañía de un diodo Zener. Recordemos que el BZ es un voltaje estándar, es un voltaje fijo que ya tienen pues los diodos Zeners, para que lo tengamos presente. Bueno, por acá tengo pues un video en el cual pues se explica de forma práctica cómo funcionan los SCR ya con un ejercicio de una protoboard, y entonces para que por favor lo veamos. Entonces el video es este, se llama el tiristor SCR. Entonces para que por favor pues lo veamos de cómo funciona. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Design Junior. En este video presentamos otro dispositivo electrónico, el llamado tiristor o SCR. Bien, para empezar, la palabra tiristor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Design Junior. En este video presentamos otro dispositivo electrónico, el llamado tiristor o SCR. Bien, para empezar, la palabra tiristor, conocemos, viene del griego esta palabra y significa puerta, que hace alusión a que este dispositivo de tres terminales, una de ellas va a ser la puerta. El más conocido de la familia de los tiristores es el SCR, que significa un rectificador controlado de silicio. Va a ser controlado porque tenemos una tercer terminal. Su símbolo es el que vemos aquí, muy similar al diodo, salvo por la tercer terminal. Tiene las terminales ánodo y cátodo, así como las del diodo, y una tercera terminal que sale del medio llamada gate o compuerta en español. Ahora, la composición de un tiristor o de la familia de los tiristores siempre son elementos, dispositivos de 4 capas. Vemos aquí que hay PNPN, donde las terminales ánodo y cátodo respectivamente están colocadas arriba y abajo, y la compuerta gate está añadida hacia la terminal o a la unión del tipo P, al material del tipo P. Ahora, aquí podemos ver que tenemos tres uniones. La primera unión, que es esta, segunda unión aquí y tercera unión justo aquí. De inicio, el tiristor tiene ánodo conectado a la terminal P y cátodo conectado a la terminal N. Por lo tanto, está polarizado arriba y abajo de manera directa. Sin embargo, el tiristor por sí mismo en la polarización correcta, tanto en ánodo y en cátodo, no conduce corriente hasta que espera que se polarice de manera correcta la unión que se encuentra aquí en medio, la unión del tipo PN. Entonces, ¿qué necesito aquí conectar a la gate? A la gate necesito, si está conectada a la terminal positiva, necesito polarizarla también en directo, conectándole una fuente con potencial positivo de este lado, para que polarice aquí P y N, y entonces esta unión ya se encuentra también polarizada en directa. De esta manera tenemos tanto la unión externa polarizada en directa y la unión del medio también polarizada de manera directa.
Entendido de otra manera, esta unión de 4 capas lo podemos ver así. Usualmente, los portadores que nos llevan la corriente al circuito siempre serán los del tipo N, es decir, las cargas eléctricas. Nuestras cargas eléctricas, aquí que están abasteciendo, vamos a entenderlo de otra manera, vamos a borrar esto de las uniones, y tenemos que están aquí justo esperando muchas cargas negativas del material tipo N. Ahora, estas, aquí, si yo aquí meto cargas eléctricas hacia la terminal P, es decir, más cargas negativas, entonces llenaremos de cargas negativas este material tipo P. Entonces, con esto le daremos un paso a estas cargas hacia acá. Estas cargas llegarán hacia acá, que es la terminal N, que también está repleta de material negativo para que sigan fluyendo. Entonces tenemos un paso directo ahí. El material ya finalmente del tipo P, que tenemos aquí la terminal positiva, también le añadiremos, ya que el sentido de la corriente irá en este sentido, entonces añadiremos cargas negativas hacia este material, llenándolo de portadores negativos, de esta manera. Y entonces tendremos un paso directo hacia arriba. Esta sería otra manera de entender las uniones, cómo funcionan. Ahora, la curva característica del tiristor es esta que vemos aquí, muy similar a la del diodo. Vemos que, mientras que el voltaje ánodo-cátodo con respecto a la corriente que circula del ánodo-cátodo, vemos que la corriente es mínima, ¿sí? Casi no hay corriente, hasta que llegamos a un voltaje óptimo. Esto sí llega siempre y cuando la polarización sea correcta, y vemos que si la corriente de la compuerta no existe, pues la corriente tampoco se dispara, es decir, no incrementa, se mantiene aquí. Mientras que la corriente de gate sea todavía baja, la corriente no termina por dispararse. Hasta que llega a ser una corriente de compuerta óptima o alta, entonces logra disparar la mayor cantidad de corriente entre las terminales ánodo y cátodo. En pocas palabras, para poder controlar aquí nuestro dispositivo, necesitamos saber dos cosas. Para poder activarlo, hay dos maneras. Una vendría siendo tener un voltaje ánodo-cátodo mayor o llegar al de avalancha o al de ruptura, que simboliza ser mayor o igual a 60 voltios para muchos tiristores. Lo que provoca esto es que va a haber una gran cantidad de corriente en el ánodo cátodo, ¿sí? No importando qué haya en la puerta o en la compuerta, y entonces automáticamente esto se crea el efecto avalancha. Con esto creamos un efecto avalancha, con lo cual vamos a destruir el tiristor. El tiristor va a conducir, pero ya va a perder el control. Ya no va a haber una terminal de compuerta que pueda activarlo en el momento necesario. Por lo tanto, este funcionamiento no nos interesa. Nos interesa tener el control de él. Para poder hacerlo, necesitamos tener dos condiciones aquí. Una viene siendo que el voltaje de ánodo-cátodo se mantenga entre los límites. Entonces, esté polarizado, esto obviamente en polarización directa. Y que también, aparte de esto, tengamos una corriente de compuerta circulando hacia la terminal que tenemos aquí. Entonces, la corriente de compuerta debe de ser mayor o igual a la corriente que viene así, IGT, que es corriente de gate turn, corriente de encendido de la compuerta. Automáticamente, cuando mandamos un pulso por esta terminal, el tiristor logra pasar o logra hacer pasar la corriente que circula de ánodo a cátodo. Ojo, únicamente con ese pulso podemos activarlo. Si nosotros quitamos el pulso de aquí, el tiristor no se desactiva. Se dice que pierde el control la compuerta. Entonces, por más de que yo pulse de nuevo y vuelva a quitar, esto aquí no va a dejar de cesar. ¿Cómo deja de cesar la corriente? Únicamente cuando la corriente de ánodo cátodo, entonces esto de aquí, vamos a ponerlo aquí, deja de conducir cuando se da una condición donde la corriente del ánodo cátodo logra ser menor a la corriente de mantenimiento IH, que viene en la hoja de parámetros del tiristor. Esto es un nivel de corriente que más o menos es algo así como entre 800 miliamperios. Entonces, cuando bajamos este nivel de corriente por estas terminales, logra hacer una desconmutación natural, una desactivación natural del tiristor. Entonces, únicamente la compuerta me sirve para encenderlo, pero más no me va a servir para apagar el tiristor. Esto se logra únicamente haciendo que la corriente por aquí cese. Es la única manera. Ahora bien, como ejemplo,
tendremos este tiristor. Vamos a ver un pequeño circuito para poder probar el elemento. Nuestro tiristor que tenemos aquí es un SCR y es el llamado C106. Este tipo de SCR tiene las terminales así como la vemos, justo así. Tiene 3 terminales. Y en la hoja de datos que podemos buscar en la datasheet nos damos cuenta que viene así: cátodo, ánodo, y la terminal que está siempre más a la derecha será compuerta. Casi en todos los tiristores, en las familias, viene de esa manera. La terminal más a la derecha se le conoce como compuerta. Entonces vamos a ver cómo probar este tiristor en un circuito básico. Y ahora sí, aquí tenemos el circuito que me va a servir para probar un tiristor de manera muy básica. Va a ser mi elemento C106, que es este. Tenemos aquí la terminal de la compuerta que va con un interruptor conectado a positivo para que me dé el pulso positivo para poder encenderlo. Está simulada por este interruptor que tenemos aquí, este cable. La fuente de alimentación de 5 voltios la tengo aquí. Y el tiristor, el SCR, está polarizado de manera directa, ánodo a positivo, cátodo del lado del negativo. Viene en paralelo con el tiristor un push button, que ahorita veremos para qué nos sirve o cómo va a funcionar, que es este push button. Y luego de esto, el circuito principal, viene el LED que me va a indicar la corriente que circula o cuando hay corriente y una resistencia de protección para el LED. Entonces, quedamos que el funcionamiento es que como está polarizado ánodo y cátodo de manera directa, no va a conducir hasta que le dé un pulso a la compuerta. Entonces nosotros vamos a la compuerta y le damos un pulso. Entonces tenemos que el LED está prendido, circula corriente por aquí y quedamos que la compuerta pierde automáticamente el control. Entonces yo puedo desconectar la compuerta y si se dan cuenta, el LED sigue prendido porque la corriente sigue fluyendo. La única manera de hacer que cese la corriente de este lado es que cese la corriente en el lado, aquí, esta corriente, bajar por el valor por debajo del valor IH marcado en hoja de características. O, visto de otra manera, apagar el tiristor de este lado. Y esto se logra con este pequeño push button. Cuando yo lo presiono, este entrará en estado activo, entonces se cerrará y toda la corriente tendrá, cuando vaya por acá, tendrá 2 caminos, o el push button o el lado del SCR. Siempre recuerden que la corriente fluye por el camino donde encuentra menos oposición. Entonces va a fluir toda la corriente por el lado del push button, brincando al tiristor, y entonces con esto la corriente por el tiristor pues será prácticamente cero, bajará a un valor muy bajo. Entonces toda la corriente pasará por acá, ¿sí? Encenderá momentáneamente el LED y cuando quite el push button pues cesará la corriente que pasa por acá, el LED tendrá que apagarse y el tiristor también estará apagado. Vamos a ver. Ahí está. Simplemente es un toque para en ese momento cortocircuitar estas terminales gracias al botón, ¿sí? Apagar el tiristor, ya no mandarle corriente y hacer que la corriente fluya por el lado del push button. Y de esta manera puedo volver a controlar nuevamente mi tiristor por medio de la compuerta, como nos damos cuenta ahí. De igual manera, si yo apago la alimentación, vamos a hacerlo apagando aquí la alimentación directamente desde el cargador, ahí está. Si nosotros desconectamos y de inicio digamos que queremos, ahí está, conectar la compuerta, de inicio el interruptor estará cerrado, entonces automáticamente tengo un pulso por la compuerta. Esto hará que cuando yo encienda, cuando conecte el cargador, inmediatamente el tiristor conduzca corriente. Y ahí está, ¿sí? Entonces yo puedo quitar la terminal de la compuerta y como hemos mencionado, el tiristor deberá de dejar de conducir. Ahí está, de esta manera. Entonces, bueno, aquí vemos un circuito muy fácil de activación. Este tiristor también nos puede funcionar tanto, bueno, en este caso es para corriente directa. Usualmente para corriente alterna se usará un triac. Y dejen en los comentarios qué elementos les interesa que hagamos videos de este tipo. Son videos cortos donde analizamos la teoría muy básica del elemento y montamos un circuito práctico para poderlo hacer funcionar de manera correcta y sepamos si está funcionando. Entonces pónganme en los comentarios qué siguientes elementos quieren que veamos en este tipo de sección que son dispositivos electrónicos o eléctricos. Si les agradó el video, denme un like, compártanlo por las redes sociales y nos vemos en un siguiente tutorial. Bueno,
Bueno muchachos, entonces ya con qué, con este video y con la explicación que yo les acabo de dar, pues espero que ya tengan una buena idea de lo que pues es un SSR y pues para qué sirve, ¿vale? Entonces en las próximas clases, ya en la última clase, pues voy a terminar de hablar algo del SSR y pues les explico el TRIAC y el DIAC, que son otros tiristores que también se utilizan mucho para conmutación de cargas de potencia. Entonces pues por ahora no es más y que tengan un excelente resto de día. Hasta luego.